El calor de Sevilla en abril golpeaba como un martillo invisible. Amara Diallo sintió una gota de sudor recorrerle la sien, mezclándose con el polvo del camino mientras supervisaba el último tramo de la mudanza. El camión, enorme y anacrónico, apenas cabía en la estrechez de la calle Aire, un susurro empedrado en el corazón palpitante del barrio de Santa Cruz. Las paredes blancas, salpicadas del carmesí de los geranios y el azabache del hierro forjado, parecían contener la respiración ante su llegada. Amara, con su figura generosa envuelta en un vestido de vibrantes colores africanos y su cabello afro recogido en un turbante a juego, era una explosión de vida y color en aquel lienzo de tradición y silencio. Sabía que su presencia, una mujer negra grande, exitosa y sola, era una nota discordante en la sinfonía ancestral de aquel lugar. Lo sentía en las miradas furtivas que se asomaban tras los visillos, en el silencio que caía a su paso, un silencio tan denso que casi podía tocarse. «Con cuidado con esa caja, por favor», indicó a los mozos, su voz un contralto rico y cálido, rompiendo la quietud. Llevaba el logo de Diallo Restaura, su propia empresa de arquitectura especializada en la rehabilitación sostenible de edificios históricos. Había trabajado sin descanso, superando obstáculos invisibles y barreras muy reales para poder permitirse aquel sueño. Un ático con terraza en uno de los edificios más emblemáticos del barrio, un lugar donde echar raíces, donde encontrar, quizás, un poco de paz. Cuando el último bulto cruzó el umbral del zaguán, Amara respiró hondo el aroma a azahar y humedad que emanaba del patio central. Era espectacular. Un oasis de azulejos sevillanos, una fuente susurrante y una profusión de plantas que trepaban por las paredes. Pero la belleza del lugar no lograba disipar la sensación de estar siendo observada, juzgada. Fue entonces cuando lo vio. En la galería superior, apoyado con una estudiada displicencia en la barandilla de hierro, se encontraba un hombre. Era la antítesis de Amara. Mayor, de unos 70 años, extremadamente delgado, casi ascético. Vestía un impecable traje de lino crudo, y su piel pálida parecía casi translúcida bajo el sol andaluz. Su postura era rígida, su mirada pequeña y penetrante la recorrió de arriba abajo con una lentitud que helaba la sangre. No había hostilidad abierta, pero sí una evaluación fría, distante, como la de un entomólogo examinando un espécimen inesperado. Amara, acostumbrada a ser el centro de atención no siempre deseado, enderezó la espalda, su 1,75 m y su corpulencia ocupando el espacio con una dignidad innata. Subió la escalera de mármol, sus sandalias resonando levemente. «Buenos días», dijo, su voz firme. «Soy Amara Diallo, la nueva propietaria del ático». El hombre tardó un instante en responder, como si procesara la información. «Buenos días», respondió finalmente, su voz tan fina y seca como su figura. «Ricardo Valcárcel, presidente de esta comunidad». No extendió la mano. «Espero que su instalación sea lo más discreta posible. En esta casa valoramos mucho la tranquilidad y, sobre todo, la tradición». La palabra discreta flotó en el aire, cargada de significados no dichos. Amara sintió la primera punzada, familiar y desagradable. «Haré todo lo posible por no alterar la paz, don Ricardo. Soy arquitecta, valoro tanto como usted la integridad de estos muros». La mención de su profesión pareció sorprenderlo, pero solo un instante. Sus ojos volvieron a recorrerla. «Arquitecta, qué interesante. Bienvenida, pues, doña Amara». El doña sonó casi irónico. Se dio la vuelta con una agilidad sorprendente y desapareció por una de las puertas. Amara se quedó sola en la galería, el eco de la palabra discreta resonando en su mente. Miró el patio, tan hermoso y de repente expresivo. Sabía que no sería fácil. Aquel hombre, don Ricardo Valcárcel, con su delgadez aristocrática y su mirada glacial, era el guardián de un mundo que no parecía dispuesto a abrirle las puertas. Y Amara, con su cuerpo grande, su piel oscura y su éxito labrado a pulso, era todo lo que ese mundo parecía rechazar. Pero no había llegado hasta aquí para rendirse. Abrió la puerta de su nuevo hogar, el sol inundando el espacio, y se prometió a sí misma que aquel lugar, con sus muros centenarios y sus prejuicios ocultos, también sería suyo. Los primeros días fueron una mezcla de euforia y desasosiego. Amara se sumergió en la tarea de personalizar su ático, un espacio diáfano con vigas de madera vista y una terraza que ofrecía vistas espectaculares a la Giralda. Desempaquetó sus libros, sus telas africanas, sus objetos de diseño. La casa empezó a reflejar su personalidad, vibrante, culta, audaz.
Pero cada vez que salía al patio o se cruzaba con algún vecino en la escalera, sentía la misma frialdad, las mismas miradas evasivas. Solo Javier Morales, un joven músico que vivía en el primero, le dedicó una sonrisa tímida y un bienvenida vecina. Si necesitas algo. Era un chico flaco, de ojos nerviosos y pelo revuelto, que siempre parecía llevar prisa. Amara agradeció el gesto, un pequeño faro en un mar de indiferencia. En el otro extremo estaba doña Consuelo Pérez, una viuda del segundo, siempre vestida de luto riguroso, que parecía materializarse en las esquinas. Sus ojos, pequeños y brillantes como los de un pájaro, lo registraban todo. Era la lugarteniente de don Ricardo, y sus comentarios, siempre dichos como al pasar, eran pequeñas dagas envueltas en falsa amabilidad. ¡Qué alegría verla, doña Amara! Aunque, hija, con este calor, ese vestido tan vistoso debe darle a una un sofoco. He oído música en su casa, quizás un poquito alta para la siesta, ¿no cree? Amara respondía con una sonrisa educada, tragándose la irritación. Mi cuerpo agradece las telas naturales, doña Consuelo. Son muy frescas. Tomo nota, intentaré moderar el volumen. Pero por dentro la procesión iba por otro lado. Sentía la fatiga de tener que justificarse constantemente, de tener que encogerse para caber en moldes que no eran los suyos. La primera nota oficial llegó una semana después. Deslizada bajo su puerta, escrita en un papel grueso con el encabezado Comunidad de Propietarios Calle Aire 7 y firmada por Ricardo Valcárcel. Era una queja formal. Se ruega a la propietaria del ático que modere los olores provenientes de su cocina. Algunos vecinos han expresado su malestar por aromas intensos y poco habituales que impregnan las zonas comunes. Amara apretó el papel entre sus manos. ¿Olores intensos? Se refería a su thé boudin, el plato nacional senegalés que había cocinado la noche anterior para celebrar su primera semana. Un plato delicioso, lleno de pescado, arroz y verduras. ¿Era eso un crimen? Sabía perfectamente que el verdadero problema no era el olor, sino su origen. Era ella, era su otredad. Decidió no responder. Pero la nota fue solo el principio. 2 días después llegó otra. Se recuerda a todos los propietarios que el uso del ascensor debe ser racional y cuidadoso. Es un mecanismo antiguo y delicado, y un uso excesivo o inadecuado podría dañarlo irreversiblemente. Se sugiere que siempre que sea posible, y especialmente para personas de cierta constitución, se utilicen las escaleras. Aquello ya no era sutil, era un golpe directo, humillante. Amara sintió la sangre subirle al rostro. ¿Personas de cierta constitución? Le estaba diciendo que no usara el ascensor por ser gorda. Vivía en el ático. ¿Pretendía que subiera y bajara 5 pisos cargada cada día? La rabia bullía en su interior. Aquello era acoso, puro y duro. Esa tarde llamó a Fátima, su amiga y abogada en Madrid. Le contó todo, intentando restarle importancia con humor, pero su voz temblaba. «No me jodas, Amara», exclamó Fátima al otro lado de la pantalla. «Eso es denunciable. Es discriminación abierta». «Lo sé, Fátima, pero no quiero empezar una guerra. Acabo de llegar, solo quiero vivir tranquila». «Tranquila, te van a dejar si te echan, tía. Ese don Ricardo es un cabrón con pintas. Y lo del ascensor es que me hierve la sangre. Tienes que hacer algo. Documenta todo. Cada nota, cada comentario, guárdalo. Y si vuelve a pasar, me llamas y le mandamos un burofax que se le van a quitar las ganas de joder». Amara colgó, sintiéndose un poco más fuerte pero también más preocupada. Fátima tenía razón. Aquello no iba a parar. Don Ricardo la había señalado y no descansaría hasta hacerle la vida imposible. Tenía que prepararse. La primavera sevillana estalló en todo su esplendor. La ciudad se preparaba para la feria de abril y el aire olía a incienso de Semana Santa y azahar. Los patios se engalanaban, las calles bullían de gente. Pero para Amara, esa explosión de vida contrastaba dolorosamente con la atmósfera cada vez más gélida de su propio edificio. Las quejas seguían llegando. Sus plantas en la terraza no cumplen la estética tradicional, sus amigos que venían a visitarla, gente extraña entrando y saliendo a deshoras. El ruido de sus tacones molestan al vecino de abajo. Intentó hablar en la junta ordinaria de la comunidad. Se preparó un discurso calmado, razonado, apelando a la convivencia y al respeto mutuo. Pero apenas abrió la boca, don Ricardo la interrumpió. «Doña Amara, le ruego brevedad. Tenemos muchos puntos importantes que tratar». Y cada vez que intentaba explicar su punto de vista, él o doña Consuelo la cortaban con alguna objeción formal o una sonrisa condescendiente. Salió de allí sintiéndose humillada, invisible,
furiosa. Fue entonces cuando decidió cambiar de estrategia. Si no podía ganar con la razón, tendría que usar otras armas, las suyas, su inteligencia, su profesión. Si don Ricardo quería jugar sucio, ella aprendería las reglas de su juego y las usaría en su contra. Empezó a observar el edificio con ojos de arquitecta. Paseaba por el patio, subía y bajaba las escaleras, examinaba la fachada y empezó a notar cosas. Pequeños detalles que a un ojo no entrenado se le escaparían. Una fina grieta disimulada con pintura en la fachada principal, el sonido extraño de las tuberías en ciertas zonas, azulejos que no encajaban del todo, un leve hundimiento en una esquina del patio. Recordó los comentarios de Javier, el músico. Una vez le había dicho en voz baja: «Este edificio es muy bonito, pero don Ricardo es muy rador. A veces parece que prefiere un remiendo a una buena reparación». Amara empezó a sospechar. Un edificio tan antiguo necesitaba un mantenimiento constante y costoso. ¿Estaba don Ricardo cumpliendo con sus obligaciones o estaba ocultando algo bajo esa capa de tradición y prestigio? Necesitaba los planos originales, las actas de las juntas anteriores, los informes de inspección técnica. Sabía que como propietaria tenía derecho a consultarlos, pero también sabía que don Ricardo se lo pondría difícil. Tenía que ser lista. Un día abordó a Javier en el patio. Le habló de su trabajo, de su pasión por los edificios antiguos. «Estoy fascinada con esta casa, Javier. Es una joya. Me encantaría poder estudiar sus planos originales, entender su estructura. ¿Sabes si están archivados en la administración?» Javier se puso nervioso. Sí, creo que don Ricardo los tiene, pero es muy celoso con esas cosas. No le gusta que nadie meta las narices. «Solo quiero admirarlos como profesional, no es meter las narices», dijo Amara con su mejor sonrisa. «Quizás podrías mencionárselo tú. A lo mejor a ti te hace más caso». Javier dudó, pero la mirada sincera de Amara lo convenció. «Bueno, lo intentaré, pero no prometo nada». Mientras esperaba, Amara siguió investigando por su cuenta. Habló con Fátima, quien le explicó los vericuetos legales de las comunidades de propietarios y sus derechos. Buscó en archivos municipales y, sobre todo, siguió observando. Una tarde, mientras tomaba un café en su terraza, vio algo que la dejó helada. Un trozo de cornisa, pequeño pero significativo, se desprendió de la fachada y cayó al vacío de la calle, afortunadamente sin herir a nadie. Miró hacia arriba. La grieta que había visto parecía haber crecido. Aquello era serio. Ya no era solo acoso, podía ser negligencia peligrosa. Javier apareció unos días después, con cara de disculpa. «Lo siento, Amara, se lo dije a don Ricardo». Se puso furioso. Dijo que los planos son confidenciales y que tus intenciones no son claras, que solo buscas problemas. Amara asintió lentamente. Era lo que esperaba. «Gracias por intentarlo, Javier, de verdad». La negativa de don Ricardo, lejos de desanimarla, confirmó sus sospechas. Si no quería enseñar los planos era porque tenía algo que ocultar. Y si él no se los daba, ella encontraría otra forma. Decidió dar un paso audaz. Redactó una carta formal, con copia a Fátima, solicitando acceso a toda la documentación técnica y administrativa del edificio, amparándose en la ley de propiedad horizontal. La envió por burofax a don Ricardo, con acuse de recibo. Sabía que esto sería una declaración de guerra, pero ya no había marcha atrás. La respuesta de don Ricardo fue rápida y brutal. A los 2 días, Amara recibió una convocatoria para una junta de vecinos extraordinaria. El único punto del día era: propuesta de medidas especiales relativas a la convivencia y el cumplimiento de las normas estatutarias, con especial referencia a las actividades y usos del ático. No había duda. Iba a por ella. Iba a intentar usar a toda la comunidad para arrinconarla, quizás incluso para forzarla a vender. Fátima la llamó. «Esto es serio, Amara, va con todo. Tienes que estar preparada. ¿Has encontrado algo sólido?» «Creo que sí», respondió Amara, mirando los bocetos y cálculos que había estado haciendo en su estudio. «Creo que don Ricardo ha estado jugando con la seguridad de todos para ahorrarse dinero, y creo que puedo demostrarlo». «Entonces es hora de atacar», dijo Fátima. «Pero tienes que hacerlo bien, en la junta, delante de todos. No le des tiempo a reaccionar». Los días previos a la junta fueron de una tensión casi insoportable. Amara apenas dormía. Se cruzaba con don Ricardo en el patio y él la miraba con una sonrisa triunfante y helada. Doña Consuelo cuchicheaba con otros vecinos, lanzándole miradas cargadas de veneno. Incluso Javier parecía evitarla. Amara se sentía sola, acorralada.
Por momentos la duda la asaltaba. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si don Ricardo lograba poner a todos en su contra? ¿Y si tenía que renunciar a su sueño derrotada? Pero entonces se miraba al espejo. Veía su rostro, el rostro de su madre, de sus abuelas. Veía su cuerpo, un cuerpo que había aprendido a amar a pesar de todo. Veía su inteligencia, su fuerza, todo lo que había luchado. Y la determinación volvía. No, no iban a vencerla, no esta vez. Pasó las últimas noches preparando su presentación. No sería un discurso emocional, sino una exposición técnica, fría e irrefutable. Preparó planos, informes, fotografías. Usó su tablet de última generación para crear una presentación visual impactante. Si don Ricardo quería guerra, la tendría, pero en su terreno. En el terreno de la verdad y la arquitectura. Llegó el día de la junta. El salón de actos de un hotel cercano, alquilado para la ocasión, estaba lleno. Hacía calor y el aire estaba cargado de expectación. Amara entró la última, vistiendo un traje pantalón de un blanco impoluto que contrastaba espectacularmente con su piel oscura y con su cabello recogido en un elegante tocado. Caminó con la cabeza alta. Sintió todas las miradas clavadas en ella. Buscó la de Javier, pero él miraba al suelo. Don Ricardo presidía la mesa, flanqueado por doña Consuelo y otros miembros de la junta afines. Su sonrisa era casi imperceptible, pero Amara la vio. La sonrisa del depredador que está a punto de cerrar la trampa. Bien, comenzó don Ricardo, golpeando la mesa con un pequeño mazo. Damos comienzo a esta junta extraordinaria. Como saben, nos hemos visto obligados a convocarla debido a una serie de incidentes que perturban la armonía y el prestigio de nuestra comunidad. Su mirada se posó en Amara. Desde la llegada de nuestra nueva vecina del ático se han multiplicado las quejas. Ruidos, olores, un uso indebido de las instalaciones, un desprecio por nuestras normas más elementales. Continuó durante varios minutos, enumerando una letanía de acusaciones, la mayoría distorsionadas o directamente falsas. Hablaba de estética, de decoro, de respeto. Pero entre líneas, Amara oía las verdaderas palabras: negra, gorda, extranjera, diferente. Vio cómo algunos vecinos asentían, convencidos. Sintió un nudo en el estómago, pero se obligó a mantener la calma, a recordar su plan. Por todo ello, concluyó don Ricardo, esta presidencia propone la adopción de medidas disciplinarias severas, incluyendo la aplicación de multas y, si fuera necesario, explorar las vías legales para asegurar que se respeten nuestros estatutos. Se abre el turno de palabra. Un silencio tenso se apoderó de la sala. Amara levantó la mano. Don Ricardo la miró con falsa sorpresa. «¡Ah, doña Amara! Supongo que querrá defenderse. Sea breve, por favor». Amara se levantó. Caminó lentamente hacia la mesa. No llevaba papeles, solo su tablet. La conectó al proyector que ella misma había solicitado instalar. «Gracias, don Ricardo», dijo, su voz resonando clara y firme en el silencio. «No he venido a defenderme de acusaciones basadas en prejuicios y mentiras. He venido a hablarles de algo mucho más importante. He venido a hablarles de la seguridad de sus hogares, de la verdad». Encendió el proyector. En la pantalla apareció una imagen impactante. La fachada del edificio, con una enorme grieta resaltada en rojo. Murmullos recorrieron la sala. «Como saben», continuó Amara, «soy arquitecta, especializada en restauración. Desde que llegué, he observado este edificio con ojos profesionales, y lo que he visto me preocupa profundamente». Durante los siguientes 20 minutos, Amara desplegó su arsenal. Mostró planos, comparó los originales con el estado actual. Señaló modificaciones ilegales, reparaciones chapuceras. Proyectó fotografías de humedades ocultas, de tuberías corroídas, de vigas dañadas. Explicó con un lenguaje claro pero técnico los riesgos estructurales. Y luego mostró las cuentas, las actas de las juntas, los presupuestos inflados para reparaciones menores y la ausencia total de partidas para las obras estructurales urgentes. Don Ricardo, dijo Amara, girándose hacia él, usted ha estado al tanto de estos problemas durante años. Hay informes técnicos que usted ha ignorado sistemáticamente. Ha preferido gastar el dinero de la comunidad en pintura para tapar las grietas, literalmente, en lugar de afrontar los problemas reales. Ha puesto en peligro nuestras casas y nuestras vidas. La sala era un clamor. Los vecinos se miraban unos a otros, incrédulos, furiosos. Y me pregunto, continuó Amara, su voz subiendo de tono, ¿por qué tanto empeño en atacarme a mí? ¿Por qué tantas quejas sobre olores, ruidos o mi aspecto? ¿No será, don Ricardo, que temía que yo, precisamente por ser arquitecta, descubriera lo que usted tan afanosamente ha estado ocultando?
¿No será que mi presencia, como usted la llama, era una amenaza, no para la estética, sino para su red de negligencia y engaño? Don Ricardo estaba pálido como la cera. Intentó hablar, balbucear una defensa, pero las palabras no le salían. Doña Consuelo parecía haberse encogido en su silla. «¡Esto es intolerable!», gritó un vecino del tercero. «¡Nos ha engañado!», exclamó otra. Javier Morales se levantó, miró a Amara y por primera vez sus ojos no mostraron miedo, sino admiración. «Amara tiene razón. Todos hemos visto cosas raras, pero teníamos miedo de hablar. Don Ricardo nos ha tratado como a tontos». El caos se apoderó de la Junta. Las acusaciones volaban hacia la presidencia. En medio del tumulto, Amara volvió a su sitio. Había lanzado su bomba. Ahora solo quedaba ver los escombros. La caída de don Ricardo fue tan rápida como su ascenso había sido largo. La Junta Extraordinaria terminó con una moción de censura aprobada por abrumadora mayoría. Se creó una comisión gestora y se iniciaron los trámites para una auditoría externa y las acciones legales pertinentes. Don Ricardo Valcárcel, el hombre que había regido la comunidad con mano de hierro durante décadas, abandonó la sala humillado, escoltado por el murmullo airado de sus vecinos. Ya no era don Ricardo, era solo Ricardo, un anciano delgado y asustado. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. El edificio se llenó de andamios, ingenieros y obreros. Las reparaciones, costosas y complicadas, habían comenzado. Pero más allá de las obras físicas, algo más profundo estaba cambiando. La atmósfera en el patio ya no era gélida. Las miradas ya no eran evasivas, sino una mezcla de respeto, culpa y curiosidad. Algunos vecinos se acercaron a Amara. Hubo disculpas torpes, ofrecimientos de ayuda, preguntas sobre las obras. Doña Consuelo se recluyó en su apartamento y rara vez se la veía. Javier, en cambio, se convirtió en un visitante habitual de la terraza de Amara. Le llevaba dulces de algún convento cercano, le tocaba piezas con su guitarra y, sobre todo, hablaba. Le contaba historias del barrio, pero también escuchaba las de Amara, las de su infancia en Madrid, sus luchas, sus sueños. Una tarde soleada de mayo, mientras Amara y Javier compartían una limonada en la terraza, rodeados del aroma de las nuevas plantas que Amara había colocado, apareció una figura inesperada. Era una de las vecinas más antiguas, una mujer que siempre había parecido estar del lado de Ricardo. Se acercó tímidamente. «Doña Amara», comenzó, retorciéndose las manos. «Yo quería decirle que lo siento, por no haber visto, por no haber dicho nada. Y bueno, bienvenida, de verdad». Amara la miró. Vio la vergüenza en sus ojos, pero también una sinceridad incipiente. Sonrió, una sonrisa amplia, genuina, que iluminó su rostro. «Gracias», dijo simplemente. «Nunca es tarde». La mujer asintió, visiblemente aliviada, y se marchó. Amara se reclinó en su silla, sintiendo el cálido sol andaluz en su piel. Miró la Giralda, recortándose contra el cielo azul intenso. El camino no había sido fácil. Las cicatrices de la discriminación, del acoso, tardarían en cerrarse del todo. Sabía que la lucha por la aceptación plena en aquel edificio y en el mundo era un viaje largo. Pero en aquel momento, en su terraza, bajo el sol de Sevilla, sintió algo nuevo, una sensación de pertenencia, de haber conquistado su espacio. No solo el ático, sino su derecho a ser ella misma, grande, negra, brillante, sin pedir permiso ni disculpas. Había demostrado que los cimientos más sólidos no son los de piedra, sino los de la verdad y la dignidad. Y esos nadie podría derribarlos. Bebió un sorbo de limonada. El sabor era dulce, era el sabor de la victoria.